sino la mayoría. Bien, no sé, que tienen dudas, preguntas. Había una última pregunta que me hicieron anoche que más o menos he preparado 3 diapositivas rápidas para eso, podemos revisar en un cachito. No sé si antes hay alguna pregunta, duda, algún comentario que quiera hacer alguien. Doctor, unas cuantas preguntas. ¿Ya? Primero, respecto a las reacciones autocatalíticas, ¿Ya? las curvas de isovelocidad, ¿será que Sí. nos puede mandar cómo hacerlas? O bueno, no sé si supuso que eran equimolares inicialmente, el producto y A y P, digamos. Y no sé si Eh, cambia totalmente el planteamiento de las curvas que hayamos, que eran curvas, si quiere, echadas, y hayamos el máximo en 0,5 cuando utilizábamos. claro. Sí, o sea, esa es una, es la más simple de las autocatalíticas. Hay un montón de ecuaciones autocatalíticas que podemos hacer que tienen formas mucho más complejas y donde van a ser típicamente echadas, como usted indica, va a haber un máximo en alguna parte que no va a ser necesariamente 0,5. Eso ya va a depender. Y hay cosas bastante más complejas dentro de eso, ¿no? Y sobre todo cuando son varias reacciones que están en serie o en paralelo y además tienen autocatalíticos. O sea, se pueden ser cosas mucho más complejas. El que hemos visto es el más simple que se puede hacer todavía con papel, con lápiz, ¿no? Entonces, si entender la lógica, podemos aplicar esos sistemas más complejos, pero si ya necesita una computadora para hacerlo, ya no podemos hacer con papel, con lápiz normalmente, ¿no? Pero ya les voy a mandar entonces cursos de isovelocidad, ¿cierto? Como les preparé para que puedan ver, ¿cierto? No hay ningún problema, les mando eso más cachito cuando terminemos ahora, ¿no? Y bueno, doctor, otra pregunta es respecto al análisis de las reacciones múltiples. Sí, Eh, Primero, a nivel cualitativo, hay preguntas en el libro que usan el criterio de intermedio, de tener una conversión intermedia, de utilizar un tubular, un mixto o un intermedio, de tener ese criterio de intermedio. No sé si lo interpreto bien, no sé si es medio arbitrario, no sé hasta qué punto nosotros veíamos que vamos a tener una concentración alta, una concentración baja dentro de la entrada, y bueno, intuía que en algún punto, ¿qué sucede si bueno, bajo ciertos criterios, nosotros tendríamos, por ejemplo, un tubular, pero ¿ya? también tendríamos concentraciones bajas? O sea, ¿Ya? me refiero a tener concentraciones bajas porque se contradigan ciertos criterios, doctor, en análisis cualitativo. Se da Sí, el caso, una intuición que tenía era de que quizás en los reactores en serie paralelo, digamos, en los que ciertos reactivos van a estar en paralelo y otros en serie, y bueno, quizás ahí, pero no sé ese tipo de análisis de intermedio, de ciertas consideraciones del análisis cualitativo. ya. No hemos hecho nosotros mucho énfasis en eso. En el libro sí ponen más énfasis en la parte del análisis cualitativo, que es, y les dije, léanlo, entiéndanlo, o sea, entrénense en eso porque es importante para entender un poco lo que está ocurriendo, pero como usted bien indica, en muchos casos ahí se contradicen, que no está muy claro, porque simplemente estamos tratando de analizar de una forma simple algo que en sí es complejo, ¿no? Y hay muchos casos donde la única opción es agarrar, meter y hacer el cálculo y ver qué pasa, ¿no? Porque no, esos efectos contradictorios que pueden haber, no sabemos si finalmente está jalando para un lado o para el otro lado. Entonces, el hecho era poder desarrollar la habilidad para ver para un sistema cualquiera, poder darnos cuenta si más o menos podemos prever hacia dónde va la cosa, qué nos convendría hacer, o si realmente tenemos que decir, en este caso no se puede saber, entonces hay que hacer el cálculo completo y evaluar todas las condiciones. Si cualitativamente ya nos damos cuenta que la solución viene por un cierto lado, eso ya nos permite atacar la parte cuantitativa, dedicándonos solamente a ese sistema para encontrar la mejor opción posible, ¿no? Porque si no, la otra opción es empezar a calcular todas las opciones por las combinaciones posibles y eso obviamente se puede volver bastante pesado, ¿no? Entonces, esa visión cualitativa es importante, no hemos enfatizado mucho esta vez en clase nosotros, algunos semestres hemos jugado más con ese aspecto, pero me parece, ¿no? De que en términos generales es importante que tengamos ese criterio para darnos cuenta que está ocurriendo, pero tenemos que apoyar eso ya con cálculos más serios, por eso hemos puesto un poquito más de énfasis ahora al tema de usar MATLAB para resolverlos, ¿no? Y tratar de verificar que nuestra intuición es correcta o ver en qué casos la intuición no cubre y tenemos que hacer el cálculo completo, ¿no? Pero
Estoy de acuerdo con usted. Todo este aspecto cualitativo es un poquito a barras vago, a barras, obviamente entramos muchas veces en contradicciones, ¿no? Porque no podemos analizarlo correctamente sin tener números, ¿no? Pero el hecho de darnos cuenta que hay una contradicción es lo importante, más que el hecho de decir que no hay contradicciones en nada, ¿no? Cuando no hay contradicciones no es problema, entonces ya no tiene tanto mérito resolverlo porque es una cosa fácil, ¿no? Los sistemas complejos siempre tienen un montón de zonas grises donde la única forma de saber es entrar a mirar, ¿no? No sé qué Doctor, yo tengo otra pregunta, un sí, tipo de observación. En el libro, cuando tenemos reacciones múltiples dependientes de la temperatura, con la sí, constante dependiente de la temperatura, básicamente en el libro no analizan, bueno, obviamente por eso le digo, no tenían MATLAB, pero analizan netamente y casi exclusivamente las energías de activación, su relación entre ellas, para sí, ver qué temperatura alta, baja favorece a una u otra. correcto. En caso de que, bueno, por eso le digo, en caso de que, hipotético, de que eso nos toque en un examen, Sí, nosotros, ¿hasta qué punto lo resolveríamos? Porque, por eso, como le decía, hemos hecho nosotros con MATLAB, pero hemos hecho hasta en 3 dimensiones. sí. Entonces, no sé si para examen, cómo, hasta qué punto analizaríamos, qué tan profundo, cuál sería el correcto planteamiento para un examen de 1 hora y media. Sí, es la pregunta que, que siempre me hago cuando hago una pregunta para el examen, ¿no? Examen tiene una particularidad, es un tiempo corto relativamente para resolver un problema, ¿ya? Y si bien podríamos poner más énfasis en la parte de hacer cálculos con MATLAB, ahorita no se justifica porque no todos tienen, no todos saben manejar ¿se llama? Con la velocidad necesaria y sería un cuello de botella en el sentido de que estaríamos evaluando cuán rápidamente hacen funcionar MATLAB. Entonces voy a tratar de evitar esas cosas en la medida de lo posible, ¿no? Pero, eh, normalmente el aspecto cualitativo, viendo cuánto es la relación de energía de activación y cuánto es la constante K sub cero, fue bastante importante en el pasado. Es bueno tener una idea más o menos de qué puede ocurrir, pero basar una pregunta en una cuestión así me parece un poquito más, no muy, ¿qué se llama? No muy conveniente, ¿no? Por el hecho de que estoy introduciendo más variables dentro de la evaluación que no necesariamente van a reflejar lo que ustedes saben hacer. Trato de evitar esos problemas que llegan a zonas grises, ¿no? Obviamente, si fuese un proyecto donde tienen varias semanas para resolverlo, un informe de laboratorio, les pongo todo y resuelvan, ¿no? Y si no, se llama, tiene mala nota. No es problema porque hay el tiempo para hacerlo, para preguntar, para trabajarlo. En examen tiene que ser un poquito más rápido, ¿no? Entonces, normalmente evito preguntas así que están un poquito del lado de la zona gris, ¿no? O si está en la zona gris, les pongo como indicación, tienen que considerar que esto es así, ¿no? Es un dato, ¿no? O eventualmente dejo que ustedes decidan cómo quieren que sea y lo resuelvan en base a eso y respeto que usted haya pensado que la reacción 1 es más rápido que la reacción 2, aunque por números podemos ver que no es el caso, no importa. Bajo ese criterio, ¿cuál sería el resultado? Estoy evaluando el razonamiento para llegar a cómo llegar al resultado, independientemente de que si finalmente la reacción 1 era más rápida o más lenta que la 2, no sería un detalle para mí eso, ¿no? Entonces, como les digo, trato de evitar dentro del contexto de un examen. En un informe de laboratorio, en un proyecto de semestre es diferente, ahí sí voy a entrar a considerar eso, ¿no? Pero normalmente voy a tratar de evitar ese tipo de preguntas porque hay un cierto lado de ambigüedad y no, creo que no todos estamos en igualdad de condiciones ahorita, según el software que tienen todo. Algunos no tienen MATLAB, por ejemplo, entonces no vale la pena entrar mucho en detalle en esas cosas, ¿no? Ya, doctor, está bien. Gracias. Doctor, Sí, dos preguntas más. Una respecto al análisis cuantitativo de ya, las reacciones en paralelo. ya, Generalmente se trata de dar máximos dentro de las conversiones del producto que nos interesa. En ese ya, sentido, a veces, bueno, en uno de sus ejemplos utilizó la derivada de phi respecto a A, ya, y eso igual a cero, y bueno, eso nos indica la selectividad máxima. correcto. Y bueno, generalmente lo que hacemos es hacer la derivada del producto que nos interesa respecto a A para tener la concentración máxima del producto que nos interesa. Sí, Eh, en un punto no sé cómo diferenciarlo, si es que la derivada de nuestra selectividad, perdón, nuestro rendimiento fraccional instantáneo respecto a nos va a dar el máximo del producto que queremos o son totalmente distintos. Y bueno, y esto ya yendo un poco más adelante,
¿Qué sucede, por ejemplo, en el tubular? Porque hay ejemplos en el que nos dice un tubular y en muchos casos sume siempre el 100% de la conversión, va a ser así siempre. Y respecto a cuando no encontramos solución analítica, asumimos que directamente el 100% tiene que ser convertido para tener producto deseado. Um, Gran parte de la respuesta de eso está en la forma en que está formulada la pregunta, ¿no? O sea, el diablo está en las palabras, en la letra escrita, y hay que ver qué se está preguntando exactamente, ¿no? Si es un reactor, por ejemplo, tubular, en el cual queremos tener la mayor cantidad posible del producto cualquiera, ¿cierto? Obviamente la integral es la cantidad más grande. Pero eso no es necesariamente la mejor solución, porque finalmente, si yo agarro un tubular y convierto solamente un poco en momentos en los cuales se produce un poco más del uno respecto a los otros, ¿cierto? Y luego puedo separar el A y volver a reciclarlo, ahí la cuestión cambia, ¿no? La cantidad máxima, si es un sistema un tubular donde solamente pasa y no hay nada más, obviamente voy a convertir todo porque así voy a obtener lo máximo del producto que quiero, ¿no es cierto? Pero si hay otra opción, tengo que analizar en base a la información que me está dando el valor de phi. Este valor de phi nos está indicando instantáneo, ¿no es cierto? Cuán rápidamente se está produciendo un producto respecto a cuán rápidamente se están formando los otros productos, ¿ya? Y eso me indica en qué proporción está cambiando. Si un sistema tiene una buena selectividad al comienzo de la reacción, pero después cae dramáticamente, ¿no es cierto? Otra vuelta, la pregunta es, ¿tengo un solo tubular o tengo un tubular donde puedo volver a recuperar el producto, reciclarlo, recuperarlo de alguna forma y repetir la ecuación? Quizás me convenga hacer un montón de veces pequeños rendimientos, o sea, con rendimientos pobres de conversión de A, pero con buena selectividad y sumando todos estos voy a obtener una buena cantidad de lo que me interesa, ¿no es cierto? Entonces, la lógica que voy a emplear, la argumentación que voy a emplear está en base a la pregunta, a los datos que tengo, a las opciones que tengo posibles, tal como se ha planteado el problema, ¿no? Ahora, recuperando y reciclando a la larga voy a obtener mucho más que si hubiera hecho pasar solamente por un reactor, pero a veces no tenemos esa libertad de poder recuperar y volver a empezar la reacción. Entonces, todo está, el diablo está en los detalles, en cuáles son los datos que tengo, cuáles son las condiciones del escenario que me plantea la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué libertad de movimiento tengo yo dentro de ese escenario? ¿Qué cosas puedo y qué cosas no puedo hacer? Y una vez que eso está definido, recién voy a encontrar cuál es la solución, ¿no? El valor de phi nos está indicando cuán rápidamente se produce, se obtiene el producto que estoy queriendo respecto a los otros productos que se están formando, y en base a eso yo voy a tomar esa decisión, ¿no? Por eso les decía, ese ejemplo un poco opa que hay de la batalla de Trafalgar es interesante porque me obliga a analizar, me permite de una forma muy flexible analizar las ecuaciones cinéticas que tengo para ver cuál es la mejor forma. En este caso es una batalla naval que no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando nosotros, pero como les dije, es esa habilidad para poder entender el problema, para doblar el problema, para ver por dónde me tengo que mover, es interesante. Y por eso les dije, hagan ese problema porque realmente vale la pena, es interesante en ese sentido, ¿no? Entonces, no hay una respuesta así simple a su pregunta, porque todo depende de cuál es la pregunta en realidad la que nos están haciendo, ¿no? Doctor, Sí. bueno, dos preguntitas. En la Sí. primera, hubo un ejercicio que usted lo corrigió después porque que era que A y B daban distintos productos. Eran tres ¿Ya? reacciones y Correcto, usted dijo que se equivocó al principio porque asumió que eran de manera equimolar y que la velocidad con la que desaparecía A y B eran iguales. correcto. Entonces, si eso nos pasa, usted ha dicho que para resolver eso era mejor hacer un mesh grid y Sí, que A y B tomen los caminos que tomen y ver sí, el óptimo. correcto. Pero hacer eso a mano, como, o sea, no creo que podríamos hacer a mano, ¿no? No, Tendría no. que sí o sí darnos otro tipo de cinéticas o darnos algún dato de relación entre A y B. Correcto, correcto. Eso se llama, implica obviamente que tenéis que ver de otra forma. Ahora, algunas cosas de esas se pueden hacer porque el Mesh, bien, es la técnica MATLAB, todo lo que ustedes quieren, pero también me ha permitido visualizar y entender, ¿no es cierto? Y dentro de eso encuentro que la derivada de phi respecto a A y B igual a 0 me va a dar un punto máximo, por ejemplo.
Entonces, aunque no haga todo, no calcule todo el mesh grid, el hecho de agarrar este phi en 2 dimensiones y tomar su derivada respecto a A y B para encontrar el punto máximo donde se encuentra y a partir de eso deducir, por ejemplo, si me conviene más un tubular o un reactor mixto o en qué tipo de concentración me conviene estar, ya es información que puedo sacar si lo he hecho a mano, gracias a que he podido visualizar la cosa usando MATLAB. Entonces, recuerden, MATLAB son dos cosas. Por un lado, es lo que me permite calcular sistemas complejos que no podría con papel y lápiz, y la otra cosa que es extremadamente útil, me permite ver cosas complejas de una forma relativamente sencilla, limitada, porque si hubiera sido n dimensiones, igual MATLAB no podría haberlo graficado, pero para un sistema así con 2 dimensiones, puedo graficarlo y puedo entender qué está ocurriendo ahí, ¿no es cierto? Y cuando tengo un problema, me puedo imaginar que va a ser una estructura, no sé dónde está el máximo, no sé, pero me doy cuenta cuál sería el criterio para encontrar ese punto máximo, ¿no? Y también me voy a dar cuenta si ese punto máximo si corresponde a concentraciones iniciales o finales, me va a permitir deducir si es mejor usar un reactor tubular o un mixto. Entonces, puedo usar argumentación de ese tipo, ¿no? Para escoger, aunque no haga el mesh grid en el examen porque no tengo MATLAB, pero sí el hecho de la lógica que me ha permitido adoptar, esa visualización que me permite dar MATLAB, me permite razonar un tema más complejo, ¿no? Ese mismo problema que teníamos donde hay A y B, otra vuelta a mano, no lo vamos a resolver, pero podemos dar, recuerdo que hay un espacio, una superficie A, B, sobre el cual está creciendo phi y que hay un punto máximo, y la pregunta, ¿dónde está el punto máximo? Ya es simple, simplemente derivar el phi respecto a A y a B, igualarlo a 0 y a partir de ver si puedo despejar algo con papel y lápiz. Quizás no, en este caso fue un buen intento, pero no he podido sacar ninguna conclusión, ok. Pero a veces puedo encontrar un punto máximo y eso otra vuelta me permite sacar información, llegar a conclusiones importantes sobre qué tipo de reactor me conviene, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. Y después, no hemos visto nosotros mucho los cambios de presión que puede haber en el sistema. Sí. Entonces, eso viendo un poco afectaría a la constante de equilibrio, ¿no? La constante de equilibrio, hay que tener cuidado. Al No KP, ¿Perdón? al KP. Sí, sí. La constante de equilibrio, hay que tener cuidado, depende de la presión, punto. ¿Ya? Yo puedo, para estimar una temperatura, tengo un K, punto. Digamos que sea 5, por decir cualquier número. ¿Ya? Ese 5 no cambia. Si yo cambio la presión o la concentración de productos reactivos, ¿no es cierto? Voy a lograr que cambie algún valor se llama de reactivo producto, sí, no tengo, pero el K no está cambiando. La cantidad que obtengo de producto va a cambiar, obviamente, ¿no es cierto? Pero, pero el valor de K no va a cambiar. Entonces, veo lo que está queriendo decir, ¿no es cierto? Pero Sí, sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, es bastante simple el hecho de aplicar P. No hemos insistido mucho en eso, creo que algún rato lo mencionamos, pero no le hemos dado mucha pelota, pero efectivamente, teniendo el K y cambiando la presión, yo puse que la reacción se vaya más a la izquierda, más a la derecha, y es algo que podemos hacer en sentido práctico, puesto que ya tenemos la temperatura, ya tenemos todo, entonces podemos modificar. Correcto, eso es verdad, ¿no? No le hemos dado más importancia que eso, pero sí, sería la respuesta. Ya, doctor. Y bueno, la última pregunta es Sí. que en el libro, en ningún punto, en ningún ejercicio propuesto ni nada, Mm. para reacciones múltiples usa en fase gaseosa. Entonces, no sé Pero si no es, estoy escuchando. perdón, doctor, en el libro, los ejemplos que nos da para reacciones múltiples y para ejercicios propuestos, Sí, no los hace nunca en fase gaseosa o como a sí. presiones parciales. Entonces, no sé si es por qué, o sea, tampoco te da las relaciones de las presiones, cómo se maneja con reacciones múltiples. Entonces, no sé cómo se podría plantear o qué otras ecuaciones hay que meter, ¿no? Ya. Normalmente la presión es proporcional al número de moles, ¿no? La presión total. Y la suma total de todos los moles de todas las especies presentes me va a dar la presión. Supongo que es ideal, hay simples y no es ideal, un poquito más elaborado, pero teniendo un número de moles tengo la presión. ¿Ya? Ahora, si el sistema es abierto, la presión es constante, simplemente se está expandiendo, está cambiando el volumen, lo que cambia la concentración, lo que va a cambiar la cinética es un tema. Si es un sistema cerrado, la presión va a cambiar a medida que va avanzando la reacción en unos ciertos sentidos, va a tener algún efecto sobre las proporciones, si hay equilibrios entre reactivos y productos, o la integridad física del reactor, si
si no es un equilibrio y no está diseñado para aguantar cambios de presión, como hemos visto en el caso aplicado, ¿no? Entonces, son cosas que podemos calcular de una forma simple. Obviamente, hacer eso a mano ya se ponen demasiado moroso y nadie estudiaría la materia si tuviese que hacerlo a mano, ¿no es cierto? Esas son cosas que hacemos más que todo con la computadora, usando la misma lógica que hemos empleado ¿se llama? En todos los otros problemas, no tiene nada de especial, simplemente agarro, veo en un momento dado cualquiera cuántos son los moles totales que están presentes, y por lo tanto la presión es tanto si estamos en un sistema cerrado, y de esa forma puedo controlar lo que está ocurriendo. Ahora, si hay un equilibrio, tengo que utilizar ese efecto de presión para ver cómo afecta el equilibrio. Si es un sistema abierto, está cambiando la concentración, por lo tanto se afecta la cinética, pero otra vuelta, eso ya no lo voy a calcular a mano nunca, ¿no? Pero escribir la cosa usando MATLAB o cualquier otro sistema para hacerlo ya es relativamente simple porque no hay nada nuevo en sí en eso, es simplemente que la función cinética se ha vuelto un poquito más compleja porque hay efectos de volumen, porque son gases, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa sería la forma de atacarlo, no tiene nada especial, obviamente se presta más a un informe de laboratorio o un proyecto de semestre, no tanto para examen, ¿no? Y en sí no tiene nada nuevo respecto a lo que hemos visto hasta acá. Ya, doctor, gracias. Una última solicitud, bueno, más pregunta solicitud. ¿Será que problemas podríamos resolver utilizando los balances de calor en unidades de kilojoule por mol y ya no de kilojoule por kilogramo? Me queda mucho la duda, no sé cómo manejarlo. Ya, o sea, a ver, quiero entender bien la pregunta. Normalmente los delta H de reacción hemos puesto, están en kilojoules sobre kilogramo mol, ¿no? Eh, sí, no. Kilojoule, kilogramo. Sí, doctor, no, creo que son las unidades kilojoule, kilogramo, Kelvin utilizamos, creo, el CP. Ok. De todas maneras, que sea delta H reacción o los CPs, ¿no es cierto? La conversión de moles a kilogramos se da por la masa molecular simplemente, entonces tengo que multiplicar o dividir entre la masa molecular para que las unidades correspondan, y eso sería todo. Podemos inventarnos un par de problemas con eso, ¿no? Pero... Bueno, había un par de ejemplos en los que manejaban ambas unidades. Me queda la duda, nos conviene utilizar en casos concretos una, moles, kilogramos. Y generalmente nuestros análisis son en términos de concentración nomás. Sí, de hecho, Xamam, normalmente todo el tema de la cinética está basado en los moles, no en las concentraciones ni en los kilogramos, a pesar que podemos escribir, como hemos visto, ¿no? Una cinética en función de superficie o kilogramos, o hay varias formas de expresarlo, ¿no? Pero normalmente es hecho en moles, en la gran mayoría de los casos. Eso hace que térmicamente, si usamos moles como base del cálculo, siempre va a ser más simple que decir que voy a tener menos elementos y menos opciones de error, digamos, si tenemos un solo sistema coherente de unidades, ¿no? Pero si tenemos parte de los datos en kilogramos o la cinética ha sido determinada por kilogramos o algo así, no hay ningún problema. Lo único que hay que cuidar acá es de que las unidades sean coherentes, que estén sumando manzanas con manzanas. Es la única regla que existe, ¿no? Aceptando que tenemos un factor para convertir manzanas en plátanos, por así decir, que sería la masa molecular o la masa atómica, según lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Y eso sería para hacer la conversión, ¿no? Ahora, puedo inventarme un problema y les mando después si quieren, donde mezclamos diferentes formas de unidades, todo. Normalmente no se vuelve más enredado, hay que tener más cuidado, ser más minucioso en revisar las unidades, pero aparte de eso no va a cambiar nada de lo que estamos haciendo, sigue siendo las cosas simples que estamos haciendo, ¿no? Perfecto, doctor, gracias. Doctor, y para una reacción, por ejemplo, exotérmica, digamos, Yeah. que usted nos diga para hallar la temperatura que minimiza el volumen de un reactor mixto y un reactor tubular. Sí. En el mixto no hay problema, pero en el tubular, ¿cuántas veces considera que es prudente hacer un tanteo? ¿Cuántos puntos vamos a tantear? Depende si le están pagando por resolverlo o si es un examen, como Pero siempre. para el examen. Para examen, pongan el planteamiento una vez, está bien para mí, ¿no? En el sentido de que tienen la curva, saben que no va a ser en el punto donde la isovelocidad es máxima, está un poquito más a la derecha siempre, porque yendo hacia la derecha es un poco más lento, pero como la temperatura es más alta, en general todo el camino puede volver más corto. Entonces,
decimos, por ejemplo, a la temperatura de 100 a 100 grados es el máximo para la conversión que yo quiero. Quiero una conversión de 80% y a 100 grados la curva de isovelocidad máxima corresponde a una R de igual de 1, por decir algo. Entonces, en vez de poner a 100 grados, voy a calcular a 105, por ejemplo, usando la conversión del 80%. Hago el cálculo en ese punto, ¿no es cierto? Y se entiende que los otros puntos van a ser lo mismo y dentro de eso va a haber un máximo y se acabó. Con que lo haga una vez, ¿no es cierto? En otras palabras, calculen cuánto sería el volumen, por ejemplo, del reactor, usando en vez de 100 o 105 grados para ver qué pasa, ¿no es cierto? Está de más porque se entiende que después tendría que intentar a 103, a 107, a 110. Dentro de eso voy a encontrar que entre 107 y 110 quizás es mejor, voy a subdividir en 108, 109, voy a ir acercándome. Pero todas esas cosas ya toditas son repetitivas, ¿no es cierto? Y no tiene sentido. En cambio, encontrar el primer punto, donde estamos a 80% de conversión y una temperatura que es un poquito más alta que el máximo de isovelocidad, que estaría, digamos, a 110 grados, viendo dónde está la temperatura de inicio, los diferentes R's que tenemos y nuestra curva característica que vamos a calcular para tener volumen, con eso está por demás en un examen. Ya, doctor, gracias. Es que mi pregunta iba porque como tenemos que utilizar integración numérica, a veces la integración numérica nos toma más tiempo que el planteamiento mismo. Exactamente, es la razón. Incluso en la integración numérica, lo ideal es tomar un montón de puntos, etcétera, y en un examen con que tengan 4 o 5 puntos por demás. La resolución va a ser una espantosa, va a ser mala, pero estamos mostrando que entendemos cómo hacer, cómo tenemos que proceder, y obviamente mucha precisión no vamos a exigir en esta pregunta. Eso sí, si se equivocan en cómo van a poner las cosas, ahí les voy a cobrar puntos, ¿no? Pero si han tomado solamente 4 o 5 puntos para hacer esta su integral, por más de que tengan la pendiente muy elevada, sabemos que hay mucho error, pero otra vez en el examen lo que nos falta es tiempo, entonces no usen más cosas, a menos que realmente les esté sobrando en el tiempo en el examen. Sí. Está bien, doctor, gracias. Okay, no sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, una Sí. pregunta. Sí. ¿Por qué para operaciones adiabáticas ¿Ya? el libro solo hace un tipo de balance de calor y nosotros hacemos por separado para un reactor en lote y para un reactor en continuo? Esa diferencia no entiendo. ¿Por qué el libro solo hace uno y nosotros hacemos por reactores? Comenta, en realidad no es tanto la diferencia entre lote y continuo, ¿no es cierto? Es en el lote y en ¿qué se llama? En el tubular, que tengo que integrar la curva de 1 sobre R contra X, ¿no es cierto? En uno va a dar tiempo, en otro tiempo va a dar el tau, o el volumen, algo así, es una pequeña sutileza, pero procedimentalmente es casi lo mismo, ¿no? Y el otro es el reactor mixto, donde directamente salto a la condición final para encontrar los datos que necesito, ¿no? Entonces, normalmente hace una diferencia, sobre todo entre el reactor mixto y el tubular o el lote, donde no estamos hablando de lo mismo, obviamente, pero procedimentalmente una buena parte del camino es común a los dos, y eso hace de que, ¿se llama? No se insiste más. Y de hecho en el libro, si no me equivoco, ven para mixto y se considera también para tubular, ¿no? Sí, pero me refiero al balance de calor en operaciones adiabáticas. Ya, En operaciones adiabáticas, el libro solo hace un tipo de balance. Doctor, se refiere a que cuando hicimos el balance, nosotros hacemos todo el balance y tenemos la pendiente, el XCP sobre delta HR, sí. y lo que nos dice es que la única diferencia es el delta T, que uno en caso es para los productos y en otro caso es para la reacción misma. Ah, ya. Ya. La pregunta aquí sí es sobre todo respecto a CP, entonces. La pregunta va por qué en el libro nos da un solo tipo de balance y no entiendo muy bien esa diferencia tal vez entre las ecuaciones que obtenemos para conversión o para las pendientes, esa delta T que es la única diferencia que hay. No entiendo cuál es la diferencia entre esos dos balances.
Sí, sí, entiendo muy bien. La expresión es de donde el XCP delta T sobre delta H de reacción es un balance de calor y el sistema solo puede ser un balance de calor, porque no puede ser calor por elementos o algo así, ¿no es cierto? Es una cuestión única, ¿no? Ahora, si es sistema lote, el CP delta T es lo que se acumula calor en el sistema, es el calor que tiene el reactor, se llama, va cambiando la temperatura según la conversión dada su delta H de reacción. Pero lo único que está diciendo esta reacción es que para un delta H de reacción, cuando se multiplicamos por cuánto conversión hubo, eso va a hacer que aumente la delta T del medio con un cierto delta T dado su CP. Por eso es bien básico esto, ¿no? Ahora, en un reactor tubular, el cambio de temperatura se va a dar a lo largo del reactor, ¿no es cierto? En el reactor lote es la temperatura a la cual está funcionando, pero en el reactor mixto es la temperatura a la cual está cambiando, está funcionando el reactor mixto, y un reactor por lote es como va cambiando la temperatura en función del tiempo, ¿no? Entonces, es una sola ecuación porque es un solo balance posible que es para calor, ¿no? Ahora, donde hay variaciones cuando tenemos otras fuentes de calor que están entrando o saliendo del sistema, ¿no? Por eso todavía estoy un poco perdido, creo que no estoy entendiendo cuál es la pregunta exactamente, o entendido, no sé. Doctor, lo que, bueno, quizás para aclarar un poco, lo que pasa es que el balance es el mismo, Sí, hace el mismo y por eso quizás es el mismo en el libro, pero el delta de temperatura no, porque uno están entrando reactivos y en el otro no, en el otro directamente sí, como es un reactor lote ya se encuentran adentro, pero el sí. tratamiento matemático es igual, pero cuando llegamos a los resultados, usted toma otro delta T, el delta T desde que la reacción empieza hasta que acaba, y entrada y salida de reactivos. Eso. Ya, O sea, es solo esa, se va más yo creo por la diferencia de cómo toma el delta T, ya, ok. porque el tratamiento matemático es el mismo en sí. Sí, es el mismo. Quizás lo que está confundiendo un poquito es de que hay dos formas de decir la cosa, ¿no? Si yo tengo un reactor donde está entrando a 20 grados y ahí todo esto va a salir, haciendo mi cálculo con una conversión de 80%, va a salir a una temperatura de 60 grados. Y estoy explicando lo que está ocurriendo. Cuando entra a 20 y ahí la reacción exotérmica va a salir a 60 grados, ¿no? El otro tema que quizás es la confusión es de que quizás no me conviene a mí estar a 60 grados, quizás me conviene estar en realidad a 100 grados, ¿no es cierto? Eso hace que, calculando en este caso la misma ecuación, veo que no me conviene entrar a 20 grados, sino que me conviene entrar, digamos, a 50 grados, porque así sí voy a llegar al 80% de conversión y va a salir a 100 grados, donde la cinética me conviene, o la seguridad me conviene, o el volumen que tengo es necesario. Hay una motivación, pero en este caso lo que voy a hacer es agarrar los reactivos y los voy a calentar para están normalmente a 20 para que estén a 40 grados, para que recién entren al reactor y salgan a los 100 grados o a la temperatura que hemos decidido, ¿no? La diferencia está en el hecho de que en un caso yo estoy tomando lo que está y estoy viendo qué pasa cuando hay la reacción, ¿ya? Y en el otro caso estoy cambiando la temperatura de entrada porque le estoy poniendo calor o le estoy quitando calor para que funcione en condiciones ideales, ¿no? Quizás es esa la confusión, ¿no? Entonces, aquí está la intención. Quiero ver qué pasa si pongo 20 y veo que y voy a deducir qué temperatura sale, o yo sé que quiero estar a tal temperatura a la salida y por lo tanto yo voy a alterar la temperatura de entrada para que sea una temperatura que me permita salir naturalmente, adiabáticamente, o no, a una temperatura de 100, por ejemplo, que es la temperatura que me conviene por alguna razón de seguridad económica, lo que sea, ¿no? Entonces, quizás ese es el problema, o todavía no estoy entendiendo, no sé. Doctor, yo creo que la respuesta está un poco en la concepción misma de lo que es el reactor lote y el reactor continuo, no sea mixto o ¿Ya? tubular. Tiene que ver con que esta diferencia de temperatura es la temperatura con la que estoy haciendo reaccionar el lote. Significa, meto mis reactivos a una temperatura y van a salir a otra. Mientras que en un continuo vamos metiendo en el tiempo nuestros reactivos a cierta temperatura y nuestros productos van saliendo. Entonces, esa es la diferencia de los delta T, esencialmente. Eso, doctor, Claro, exactamente. claro, no, correcto, pero no está en el manejo, la intención que he tenido, correcto, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Y Mm. es esta lectura de qué está ocurriendo que me permite dar el sentido del delta T. Ese delta T simplemente es el calor que se está acumulando en el sistema o que se está saliendo del sistema, dado que los flujos están saliendo a una temperatura diferente, ¿no? Según que sea diabático, ¿no? Pero sí, creo que es bastante simple, o quizás yo me estoy complicando mucho. Es correcto lo que usted ha dicho, ¿no? Doctor, Sí, bueno, por mi parte, una última pregunta. sí, Cuando estamos en operaciones no diabáticas sí. y estamos metiendo, sacando calor, cuando metemos calor, bueno, creo que es un poco más fácil porque podemos meter una resistencia y es un calor constante. Pero para
el enfriamiento no hay tal como una resistencia que siempre saque lo mismo. Entonces, hay que usar el coeficiente de transferencia global, etcétera. Pero el único ejercicio que hemos visto, bueno, de nuevo me voy a mi tipo de pregunta, el único tipo de ejercicio que hemos visto es cuando la temperatura va cambiando de la interfaz a medida que pasa el tiempo. Entonces, para un examen escrito a mano, Sí, solo tendríamos que plantearlo como enfriamiento. Podríamos asumir por facilidad un sistema como una resistencia inversa donde se saque calor de manera constante. No estoy seguro de eso, porque nosotros hemos hecho eso con el diferencial de temperatura respecto al tiempo igual. sí. Bueno, primero, el equivalente a una resistencia para quitar calor existe. ¿Ya? Se llama solvente. Si yo pongo un solvente cuyo punto de ebullición está a 80 grados, ¿cierto? Voy a quitar calor, cada vez que el calor quiere pasar de 80, se va a evaporar y se va a llevar su calor latente, y eso me permite tener un sistema que quita en forma constante el calor, ¿no? Bueno, tenía obviamente se iría acomodando a la cinética, pero haría que en términos netos sale el calor sale el calor adecuado como para que no pase una temperatura, ¿no? No es exactamente lo mismo entonces en la resistencia, pero está un poquito por ahí, ¿no? En el caso de que usamos un U por A, sería pienso una mala disculpa en un examen decir que como es difícil de calcular, voy a suponer que es constante, porque sabemos que no es constante. Entonces, personalmente no les pediría a ustedes que supongan algo así que sabemos que no es correcto, ¿no? Habría que desarrollar hasta el punto donde se puede hacer y lo dejamos ahí si no tiene una solución simple, o hay alguna cuestión algebraica que nos permite resolver de una forma simple y en ese caso lo aplicaríamos, ¿no? Pero normalmente trato de que esté en condiciones de tal manera que calculemos algo que sea real, ¿no? Cuando quiero hacer un U por A que sea complejo o algo así, entonces más bien pongo ese problema más como un proyecto o como un tema de laboratorio, ahí sí tiene sentido, ¿no? Entonces, En un doctor, examen no. estaría mal usar la temperatura media logarítmica como si fuera constante. Para un sistema dinámico, sí. Ya, está bien. Doctor, no entiendo bien eso que acaba de decir, como si fuera para un sistema dinámico. ¿Para qué, perdón? ¿Qué estaría mal asumir? No, no Que entiendo. si tengo en un sistema que no es adiabático, donde estoy metiendo, sacando calor por medio de una resistencia U por A, ¿no es cierto? En otras palabras, que